Bueno, este es un video tutorial de la Escuela Politécnica del Ejército, en los cuales sus objetivos son analizar los parámetros básicos del amplificador operacional y los circuitos de aplicación, implementar un circuito de aplicación típico en el simulador. En este caso va a ser el circuito del filtro Butterworth. En este video vamos a hablar del caracterizado de un filtro Butterworth mediante análisis de corriente alterna en multisim. Esta es la práctica número 5A del filtro Butterworth. La práctica nos indica que nos podemos descargar el circuito aquí presente de la página del link que nos proporciona. Bueno, descargado el circuito, lo tenemos aquí. El circuito del filtro Butterworth es un pasabajos de cuarto orden, el cual consta de tres amplificadores operacionales. Como se ven aquí, están en cascada, uno tras de otro. Tiene una frecuencia de corte de 500 Hz y una ganancia de 10. Es un pasabajos, por lo que si es que la frecuencia aumenta a un valor mayor a 500, el circuito va a tener una respuesta negativa, o sea, va a decaer la respuesta del circuito. Bueno, en primer lugar nos pide que simulemos el circuito tal y como está, y observamos la salida. En la salida tenemos 5 voltios por división, de color azul la salida, una salida de 10 voltios, con una entrada de 1 voltio a 200 Hz. Comprobando lo que se mencionó hace un momento, que la ganancia es de 10. A continuación se indica que se cambie la frecuencia de la entrada. Se ingresa una frecuencia de 600 Hz. Y se puede observar cómo la salida está en un valor cercano a los 5 voltios. Experimentando en este caso pues una atenuación, debido a que la entrada sobrepasa la barrera de la frecuencia de los 500 Hz de la frecuencia de corte. Entonces se va a empezar a atenuar a partir de esa frecuencia. A continuación nos indican que utilicemos la herramienta para análisis de corriente alterna en multisim. Vamos a las opciones de simular, vamos hacia análisis y vamos a corriente alterna, análisis. Aquí tenemos algunas opciones, como son la frecuencia inicial, la frecuencia final, y estos datos los vamos a dejar ahí como los hemos encontrado. La práctica nos pide que pongamos el voltaje de salida para hacer la variable a analizar. La seleccionamos de esta lista de variables, ponemos añadir y se selecciona. Entonces le damos simular y nos muestra la respuesta del circuito a una señal en AC mediante el cursor. ¿Dónde está el cursor? Buscamos aquí en el cursor y llevamos a x2 hasta un valor de 500, 495, 97. Observamos que en Y tenemos 20 casi, y al sobrepasar este rango, en Y2, perdón,
En Y tenemos 17 a 490 Hz. Al aumentar este valor de frecuencia a 512 empieza a decaer, observando que tiene una atenuación. Hace un momento hicimos la simulación con un valor de 600 y en Y tenemos la respuesta a un valor de 12. Frente al de 17 tenemos una atenuación. Esto es lo que nos indica hacer la práctica. Podemos observar cómo el circuito se mantiene con un desempeño similar a lo largo del ancho de banda de 0 a 500 Hz. Y al aumentar esa frecuencia, pues el circuito decae, ya que es un circuito pasabajos. Esta ha sido la explicación para un circuito Butterworth.